Noticentro 1, CMI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrega informe de visita a Colombia. Pide ley que regule el derecho a la protesta social. CIDH recomienda que la policía y el SMAT sean separados del Ministerio de Defensa. Crimen presidencial en Haití. ¿Quién mató al presidente Jovenel Moïse? Hay estado de sitio. Aumentan denuncias de abuso contra Manolo. Autoridades siguen tras su búsqueda. Profesores en Bogotá llaman a protesta en medio de regreso a clases. Macrooperación Tsunami, 244 capturas en Bogotá, Medellín, Cali y 24 departamentos. La mitad de Cartagena sin agua por rotura de tubo madre. Pareja multada en Cartagena por tener relaciones en un balcón del centro histórico. Un joven muere ahogado en Puerto Colombia. Rescatan a 28 personas. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó el informe de su visita a Colombia en el marco del paro nacional. La CIDH rechazó la estigmatización de las movilizaciones e hizo varias recomendaciones al Estado, como regular el derecho a la protesta social. Didier Chica, muy buenos días. ¿Qué más dice el informe de la CIDH? Luisa Fernanda, buenos días. Pues efectivamente se trata del informe que acaba de presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Colombia, visita que se dio en medio de los días más convulsionados del paro. La comisión ha dicho que tuvo entrevistas con 302 personas y tiene unas preocupaciones principales, entre ellas señalan que en Colombia hay uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes, que recibió 84 denuncias por presuntas desapariciones de personas que estaban en las protestas, y también habla sobre la violencia de género y la violencia racial en medio de estas protestas. Hace varias recomendaciones, entre ellas le señala al Estado colombiano que el SMAT y en general la Policía Nacional debe salir del Ministerio de Defensa, que debe hacer parte de otro ministerio que esté más enfocado en la seguridad ciudadana y no en el conflicto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también le pide al Estado colombiano regular la protesta social, que hayan leyes más claras sobre las protestas, y además señala que no se puede prohibir de tajo ninguna forma de manifestación, esto en lo que tiene que ver con los bloqueos. Asegura que no se pueden prohibir antes de que empiecen estos bloqueos, sino que se debe evaluar cada uno de ellos y el Estado decida de manera individual en qué momento se debe o no levantar este bloqueo. Y hay un punto que ha generado ya polémica en el gobierno, y es otra recomendación, o más bien una acción que ya anuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es una comisión de seguimiento a las acciones del SMAT, una comisión permanente de seguimiento a este cuerpo de policía especializado en la represión o en la forma de enfrentar las protestas. Es por ahora algunos de los principales apartes de este informe de la Comisión Interamericana. Didier Chica, Noticentro 1, CMI. Didier, muchas gracias por su información, y retomamos la noticia con la que iniciamos esta emisión, porque fue declarado el estado de emergencia en todo Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien gobernaba por decreto y fue muerto a tiros en su propia residencia por un grupo de desconocidos armados que irrumpieron en el lugar. Haití es el país más pobre de las Américas y está sumido en una espiral de violencia y de secuestros. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado después de que un comando armado integrado por personas extranjeras asaltó en su residencia privada en Puerto Príncipe, según anunció el primer ministro saliente, Claude Joseph, quien hizo un llamado a la calma, asegurando que la situación de seguridad en el país está bajo control y que la policía y el ejército se encargarán de mantener el orden. Además informó que la primera dama, Martine Moïse, resultó herida en el ataque y fue hospitalizada sin aclarar la gravedad de su condición. Un groupe monde n'a pas identifié, là il y a un qui parle espagnol, il y a un qui parle anglais, il a attaqué la résidence du président de la République là, le président a blessé, qui a succombé à blessure. Madame président est présentement prend soin que la nécessité parce que lui-même tout il était en balle. Moïse gobernó por decreto Haití, el país más pobre del continente americano,
después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran y de hecho se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo. Solo en 4 años, esta nación tuvo 7 primeros ministros. Pero a la crisis política y la pandemia del coronavirus se sumó una ola de secuestros para pedir rescate mientras sigue creciendo la influencia de las bandas armadas en el país caribeño. El magnicidio desató una fuerte reacción internacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, fue de los primeros de la región en condenar el asesinato de su par haitiano. Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el mundo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. Mientras que la Casa Blanca calificó de horrible el asesinato del mandatario y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ayudar en la investigación. Y en noticias nacionales siguen apareciendo nuevas denuncias por casos de abuso sexual contra Manolo, quien sigue fugado. Yusi Chaparro está en la capital de Antioquia con uno de los padres de los niños afectados. Yusi, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora de la mañana estamos justamente aquí, afuera de este hogar infantil en donde se siguen conociendo más denuncias, crecen los casos, ya serían por lo menos 23 las presuntas víctimas de este hombre identificado con el alias de Manolo Ismael Lopera, a quien señalan del abuso colectivo a niños de este hogar infantil. A esta hora estamos con uno de los padres de familia de las víctimas, Jimmy. Buenos días. En las últimas horas la policía ya publicó oficialmente el cartel con alias Manolo. La impresión que a ustedes les deja esto. Muy buenos días. Yo creo que actuaron de pronto de manera en indigencia con este medio porque es demasiado tarde donde ya empiezan a buscarlo, empiezan a efectuar un montón de plata, donde ya el presunto de pronto se ha volado, no saben el paradero de él. Entonces yo pienso que fue en indigencia de pronto de los mismos policías. Es decir, ¿usted cree que este cartel, esta recompensa, esta búsqueda debió hacerse desde cuándo? Desde el primer momento que se dio de cuenta el primer caso del primer niño abusado, yo pienso que hubieran tomado la represión contra este señor, lo hubieran detenido y hubieran dejado tan siquiera ya guardado, esperando que salieran casos más abundantes de los que están saliendo en este momento. Jimmy, tantos días después de estas denuncias, de la lucha y del sufrimiento que ustedes han tenido, ¿qué quieren? ¿Qué esperan ahora? Justicia, que lo puedan lograr coger pues y que lo metan en su debido procedimiento, que yo sé que allá en la cárcel todo el mundo lo está esperando y que no se vuelva a repetir esto en ninguna comuna. Y como les digo, nosotros como comuna acá en el barrio Santa Cruz no queremos más buen comienzo en este sector. Justamente usted ahora me mencionaba que este hecho no solamente ha afectado psicológicamente a los niños que están mal, sino también en las familias. ¿Qué les ha pasado durante todos estos días a ustedes también como padres y a los niños? No, destrozados, desgarrados. La verdad que soy un padre que no he podido dormir, no he podido descansar. He trajineado mucho porque la verdad me empeño en que se haga justicia con este señor y con todos los cómplices, que es el Centro Infantil Buen Comienzo. Todos tienen que pagar por su culpa. ¿Y el estado de su niño, de su hijo, de los otros menores han recibido? El Buen Comienzo no nos han ayudado para nada, no se ha promulgado nada, ni psicólogos, sabiendo de que Buen Comienzo tenía psicólogos. ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde están las ayudas de ellos? Más fácil se esconden, no nos dan la cara. Entonces la idea es que por parte de psicología, de la Secretaría hemos tenido el avance un poquito con ellos, pero no es lo mismo estar apoyados y estar acá arropados en este dolor tan grande que tenemos los padres de familia. Es decir, ¿no han tenido tratamiento psicológico hasta ahora? En el momento solamente nos lo vio un psicólogo y ya, de resto de la EPS de nosotros, de resto no tenemos acompañamiento en este momento por psicología de nada. Muy bien, Jimmy, muchas gracias. Es el dolor, el drama, la tristeza y la angustia que viven entonces estos padres de familia de los niños que son víctimas de este presunto caso de abuso sexual cometido por alias Manolo, que en las últimas horas la Policía Metropolitana publicó el cartel con la información de este hombre que es requerido y por el quien se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos. Y en otras noticias de Medellín, justamente que tiene que ver con la policía, en las últimas horas capturó a 12 presuntos delincuentes
de 2 peligrosas bandas criminales y con estas capturas se esclarecerían 12 homicidios en la ciudad, entre ellos un feminicidio. Más adelante en minutos ampliaremos noticias desde la capital antioqueña. Este jueves, 388 colegios regresan a clases presenciales en medio del llamado a protestar por parte de algunos profesores que se niegan a regresar a las aulas en medio de las negociaciones con el Ministerio de Educación. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Habrá sanciones para estos profesores? Luisa, televidente, buenos días. Más que sanciones, el pago por los días que no asistan a las instituciones será suspendido. La directriz del Ministerio de Educación es clara. Para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Bogotá y Colombia, debe haber presencialidad por parte de estos profesionales. Aquellos maestros y maestras que tengan que prestar su servicio educativo de manera presencial, lo tienen que hacer. Si no, pues tendremos que hacer todo el proceso administrativo del ministerio, que incluye obviamente el no pago, el no reconocimiento de esos días no trabajados. Debemos ser claros que el regreso a clases se dará de manera escalonada, aunque 2.139 instituciones de la capital cuentan con los protocolos ya aprobados sanitarios. Obviamente, dice la secretaria de Educación Distrital que 12 todavía están en revisión, que tienen algunas dificultades con estas instituciones y que durante 2 semanas un plan de choque efectivo dará paso a la presencialidad en estas instituciones. Entre tanto, debemos tener claro que en algunos colegios se puede garantizar la presencialidad de los estudiantes dependiendo del número que haya en cada aula. Sin embargo, en otras instalaciones, por las medidas estructurales, no se podrá realizar así. Es por eso que también esta presencialidad va a ir de la mano con la estrategia Aprender en Casa, que lo garantizarán por medio de la virtualidad, de televisión, de radio y de guías, dependiendo del territorio de la capital en donde se encuentren. Entre tanto, en las aulas, por ahora, se va a trabajar con aforos y también con distanciamiento social. Entonces tenemos distanciamiento y aforo, 1 metro, tenemos las condiciones de bioseguridad. Bogotá es la única ciudad del país que ha asignado una persona del sector salud para cada uno de los 400 colegios. En otras noticias, Colombia se acerca a los 20 millones de vacunados. Recordemos que las autoridades de salud han aclarado que para julio 25 millones de personas deberán ser vacunadas con los biológicos contra el COVID-19. Entre tanto, la llegada de Janssen, la donación que hizo Estados Unidos y la compra que también realizó el gobierno colombiano ha ayudado a que la velocidad se preste en este plan de vacunación en territorios de difícil acceso y en algunas ciudades capitales como Bogotá, que también se acerca a los 4 millones de inmunizados. ¿En qué territorios se ha distribuido esta vacuna? Nos lo respondes desde el Ministerio de Salud. 660 municipios en los cuales hemos unificado las etapas ya han recibido vacuna de Janssen para poder aplicarla fusionando etapas a todas las edades mayores de 18 años en todo el territorio nacional. De las 2.980.000 dosis de Janssen que han llegado al país, 2.500.000 de donación del gobierno americano y 480.000 de contratación directa del gobierno nacional, ya hemos podido distribuir el 100% de esta vacuna. Entre tanto, en las últimas horas la veeduría hizo público una investigación que viene realizando desde el inicio del plan de vacunación en la capital. Y es que para la primera etapa, según la veeduría, 344 personas fueron vacunadas sin estar priorizadas. Estas investigaciones o las copias de estas investigaciones ya fueron compulsadas a la Fiscalía General de la Nación. Pudimos establecer que 344 personas fueron priorizadas en esa primera etapa sin que cumplieran los requisitos para ello. Además, la politóloga Lady Carolina Cárdenas ni siquiera tenía vínculo contractual con ninguna de las subredes de atención en salud de la ciudad cuando fue vacunada. De estos hallazgos, enviamos copias a la Personería de Bogotá, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Fiscalía General de la Nación. Según cifras que nos entrega el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, quien ha estado a cargo de la compra de vacunas en Colombia, el dato que tenemos a corte del 6 de julio de 2021 es que a Colombia han llegado 26.351.904 dosis de las farmacéuticas, ya sabemos, Sinovac, Janssen, Pfizer y AstraZeneca, con lo cual se ha venido adelantando el plan de inmunización. Estaremos atentos a cómo se desarrollan estas noticias para informar por aquí, por Noticentro 1 CMI, sobre las 12 del mediodía.
más detalles. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y mientras avanza ese proceso de vacunación, Colombia superó la cifra de 110.000 fallecidos por COVID. Steve Vengas tiene el más reciente informe del Ministerio de Salud. Steve, buenos días. Hola Luisa, televidente, muy buenos días. Pues mire, ya son más de 110.000 los fallecidos a causa del COVID-19 en Colombia. El país se ubica en el puesto número 9 en el mundo por la cifra total de casos y en el puesto número 10 en todo el mundo por la cifra total de muertes. Las cifras más recientes las entregó el Ministerio de Salud. Otras 26.721 personas se contagiaron de COVID-19. El total de casos, las personas que han contraído el virus, un total de 4.402.582. Los casos activos bajaron a 166.093. Los fallecidos reportados durante el último informe, 553. El total de fallecidos en Colombia a causa del coronavirus, 110.019. Los recuperados aumentaron con una cifra récord, la más alta de toda la pandemia, 37.904 recuperados, para un total en este momento de 4.113.917. Se procesaron en los laboratorios del país 68.147 pruebas. En este momento y según el último informe del Plan Nacional de Vacunación, hasta el momento en todo el país se han aplicado un total de 19.760.000 biológicos. Y en otras noticias, siendo las 11:17 de la mañana, en las últimas horas, el Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo un mega operativo denominado Tsunami, más de 240 capturados. Dentro de estas estructuras fue desarticulada una banda delincuencial, 12 sujetos dedicados a extorsionar y a robar a incautos ciudadanos. Una de las grandes afectaciones que se produjo gracias a la infiltración de nuestros hombres y mujeres a las estructuras criminales, logramos la captura de 12 personas a través de nuestra gran operación Tercera Generación. Esta afectación se presentó en la ciudad de Cali. El desarrollo de estas noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde el centro de Bogotá informó Steve Vengas para Noticentro 1 CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se presentaron disturbios en el municipio de Buga, Valle del Cauca, luego de la intervención de la fuerza pública para evitar un nuevo bloqueo sobre la vía panamericana. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién intentó hacer este bloqueo? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. De acuerdo con el reporte que entregan las autoridades, fue un grupo de aproximadamente 50 personas que intentaron obstruir la movilidad en la vía panamericana en el sector de Uninorte del municipio de Buga, Valle del Cauca. El escuadrón móvil antidisturbios de la policía intervino para poder garantizar la movilidad de los vehículos por este importante corredor vial del departamento. Según el primer reporte, hay 2 uniformados heridos, uno de ellos con arma traumática. Hasta el momento, la Secretaría de Salud del municipio de Buga no reporta ningún civil herido durante estos fuertes enfrentamientos, pero sí hubo algunos residentes de ese sector que se vieron afectados por la inhalación de gases lacrimógenos. Recordemos que luego de un reciente Consejo de Seguridad encabezado por el ministro de la Defensa, Diego Molano, las autoridades advirtieron que no permitirán más bloqueos sobre las vías de la región, en especial del departamento del Valle del Cauca. Y ahora cambiamos de información y nos vamos para el municipio de Tuluá, en el centro del departamento, porque el alcalde de este municipio hizo una alerta a todas las autoridades y organismos de derechos humanos y padres de familia, porque ha recibido información que algunos grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC, en especial el grupo Adán Izquierdo, pretenden reclutar menores de edad para formar parte de estas filas de grupos armados delincuenciales. Advirtió que tendrá disposición desde la alcaldía y entre otros organismos para recepcionar todo tipo de denuncias. Así que este es el llamado a los padres de familia que se vean afectados. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y la mitad de Cartagena está sin servicio de agua potable por la rotura de un tubo madre. Tatiana, buenos días. ¿Cuánto va a tardar el restablecimiento de este servicio? Televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde el barrio Ceballos, donde se originó la emergencia, la rotura del tubo madre, que mantiene el 50% de la capital de Bolívar sin el preciado líquido
líquido. En este momento se adelantan los trabajos de reparación y también las investigaciones para tratar de establecer qué pudo originar la rotura. También manifestar que según los técnicos de Aguas de Cartagena, el agua estaría retornando en horas de la noche en los barrios que permanecen sin el preciado líquido. La emergencia también hay que decir que originó que los locales comerciales que están en este sector se inundara, generando pérdidas superiores a los 50 millones de pesos. Y cambiando de tema, fue sancionada una pareja por realizar actos sexuales en el balcón de un hotel en el centro histórico de Cartagena. La Policía Metropolitana sancionó a estas personas y deberán pagar una multa que supera los 416.000 pesos. Según se conoció, la mujer sería originaria de Cartagena y el hombre proveniente de la capital del país. Por supuesto, este hecho ha generado indignación en la capital de Bolívar. Por ahora es toda la información, más adelante ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y un joven murió por inmersión en las playas de Puerto Colombia en el Atlántico, mientras los organismos de socorro debieron intervenir en 15 oportunidades para rescatar a más de 20 personas. Jorge, buenos días. ¿Qué dicen los salvavidas ante esta situación? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Es recurrente esta situación de indisciplina social que se presenta en los más de 14 kilómetros de playas del municipio de Puerto Colombia, sobre todo cobrando vidas como que ha acontecido en el fin de semana. ¿Cuál es el balance? Sargento Gustavo Ortega, coordinador de salvavidas en el municipio de Puerto Colombia. Muy buenos días. Buenos días. Para el fin de semana pues registramos 15 acciones de rescate con 28 personas, las cuales fueron rescatadas. Es una muerte por inmersión y todo esto debido a la indisciplina que estamos registrando por parte de las personas que nos visitan en los balnearios que tenemos. Las recomendaciones para todos aquellos turistas, foráneos y personas que nos visitan de afuera, que acaten las recomendaciones de nuestro cuerpo de salvavidas, para que hagan el uso y el disfrute de nuestras playas como deben de ser. Sargento, ¿hay mucha desatención a las disposiciones locales? Demasiado. Eso los fines de semana estamos viendo mucho la desatención por parte de la gente a las recomendaciones de nuestros salvavidas. Muy amable el sargento Gustavo Ortega por este balance que ha entregado. Pues el fin de semana una persona falleció, 28 fueron rescatadas en 15 acciones de rescate. Más adelante tendremos otros detalles, Luisa, de esta noticia desde Puerto Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrega informe de visita a Colombia. Pide ley que regule el derecho a la protesta social. CIDH recomienda que la policía y el SMAT sean separados del Ministerio de Defensa. Crimen presidencial en Haití. ¿Quién mató al presidente Jovenel Moïse? Hay estado de sitio. Aumentan denuncias de abuso contra Manolo. Autoridades siguen tras su búsqueda. Profesores en Bogotá llaman a protesta en medio de regreso a clases. Macrooperación Tsunami, 244 capturas en Bogotá, Medellín, Cali y 24 departamentos. La mitad de Cartagena sin agua por rotura de tubo madre. Pareja multada en Cartagena por tener relaciones en un balcón del centro histórico. Un joven muere ahogado en Puerto Colombia. Rescatan a 28 personas. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado colombiano regular la protesta social y además le sugirió al gobierno del presidente Duque que la policía y el SMAT sean separados del Ministerio de Defensa. Didier Chica tiene los detalles de este informe. Didier, buenas tardes. Luisa, buenas tardes. En general, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le hace 40 recomendaciones al Estado colombiano. Entre ellas, le señala que debe haber más diálogo, que debe tener tolerancia frente a todas las formas de protesta, incluidos los bloqueos, y le hace, como usted lo señalaba, recomendaciones sobre la estructura de la policía y el control al SMAT. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenció uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes, denuncias por desaparición e hizo varias recomendaciones al Estado colombiano. Separar a la Policía Nacional y su SMAT del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide
y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. Adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para todas las personas víctimas de violencia de género y discriminación étnico-racial en el contexto de las protestas sociales. La CIDH anunció un mecanismo de monitoreo a las acciones del SMAT. La instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, que contribuye a la consolidación de la paz entre los diversos sectores de la sociedad y seguirá a disposición para acompañar en estos procesos de diálogo, cooperación técnica, apoyo a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. La comisión también le dice al Estado colombiano que ninguna forma de protesta, incluidos los bloqueos, se pueden restringir completamente. La Comisión Interamericana también denunció presuntas irregularidades en las detenciones temporales de los manifestantes. Esta es la información por el momento con Didier Chica, Noticentro 1 CMI. Didier, muchas gracias. Precisamente el gobierno colombiano acaba de responder al crítico informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en Colombia. Al respecto, el presidente Iván Duque acaba de dar una declaración. Carlos Ruiz, buenas tardes. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué tal? Un saludo cordial para usted y para los televidentes. Mucha atención. El gobierno colombiano acaba de reaccionar al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le pide al Estado colombiano un cierto nivel de tolerancia frente a los bloqueos que han organizado en las últimas semanas algunos ciudadanos. El gobierno colombiano no acepta que le pidan que tolere actos de criminalidad, declaró hace unos momentos el presidente Iván Duque en su primera reacción al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la Constitución y la ley y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorga. Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos. Vimos niños morir en ambulancias. Vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo y limitarse la movilidad por cuenta de esos bloqueos, y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal y nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos. El presidente Duque anunció que la canciller va a revelar hoy la posición oficial frente a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, el mandatario colombiano ha expresado también su pesar y su condena por el asesinato de que fue víctima el presidente de Haití y ha anunciado que el Consejo Permanente de la OEA será convocado para analizar la situación haitiana. Con Carlos Ruiz, desde la sede de la Cruz Roja en Bogotá, Noticentro 1 CMI. Carlos, muchas gracias. En otras noticias, fue declarado el estado de emergencia en todo Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien gobernaba por decreto y fue muerto a tiros en su propia residencia por un grupo de desconocidos armados que irrumpieron en el lugar. Haití es el país más pobre de las Américas y está sumido en una espiral de violencia y secuestros. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado después de que un comando armado integrado por personas extranjeras asaltó en su residencia privada en Puerto Príncipe, según anunció el primer ministro saliente, Claude Joseph, quien hizo un llamado a la calma asegurando que la situación de seguridad en el país está bajo control y que la policía y el ejército se encargarán de mantener el orden. Además informó que la primera dama, Martine Moïse, resultó herida en el ataque y fue hospitalizada sin aclarar la gravedad de su condición. La yo gen qui parle espagnol, gen qui parle anglais, ils ont attaqué la résidence du président de la République là. Le président a succombé à blessure. Madame président est présentement prend soin que la nécessité parce que lui-même tout il était en balle.
Moisés gobernó por decreto Haití, el país más pobre del continente americano, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran y de hecho se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo. Solo en 4 años, esta nación tuvo 7 primeros ministros. Pero a la crisis política y la pandemia del coronavirus se sumó una ola de secuestros para pedir rescate mientras sigue creciendo la influencia de las bandas armadas en el país caribeño. El magnicidio desató una fuerte reacción internacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, fue de los primeros de la región en condenar el asesinato de su par haitiano. Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Es un acto cobarde y lleno de barbarie contra todo el mundo haitiano. Nuestra solidaridad con la nación hermana y la familia de un gran amigo de Colombia. Mientras que la Casa Blanca calificó de horrible el asesinato del mandatario y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a ayudar en la investigación. Y en Medellín siguen apareciendo nuevas denuncias contra Manolo por casos de abuso sexual de menores. Las autoridades siguen tras su búsqueda. Yusi Chaparro, ¿quién hace estas nuevas denuncias? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estas nuevas denuncias las hacen justamente los padres de familia quienes han estado asistiendo permanentemente a medicina legal y ya serían, según ellos, 23 las denuncias que hay. Solo se ha confirmado 5 este abuso sexual. Lo que ahora sigue es el proceso de investigación y también la oportuna búsqueda por parte de la policía para dar con este alias Manolo, por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos. A esta hora, 12:10 del mediodía, estamos justamente con el director de Buen Comienzo. Director, buenas tardes. ¿Qué sigue ahora? Ya se conoce esta orden de captura. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es el acompañamiento? Susi, todos los televidentes, muy buenas tardes. Desde Buen Comienzo, desde el primer día en que nos enteramos del caso, activamos toda una ruta de atención a las familias y lógicamente a los niños como las primeras víctimas. Hay un proceso que es el penal, que indudablemente pues pasa a ser la responsabilidad de la Fiscalía. Ya con la orden de captura, creo que por lo menos ya está en curso y esperamos que pronto, muy pronto, se dé la detención. Un proceso administrativo que es garantizar la atención a los niños. Se cierra la sede, no continuará atendiendo presencialmente ningún niño en este lugar. El equipo psicosocial no continuará atendiendo a los niños que estaban en este hogar y estamos buscando un nuevo operador con un nuevo equipo humano para garantizar la atención a los niños. Director, rápidamente, ¿él ya no está contratado? ¿Ya lo expulsaron de la empresa? El auxiliar de nutrición nunca fue un empleado de la alcaldía de Medellín ni del programa Buen Comienzo, era de la cooperativa. ¿Pero ya no está? Depende ya es de Comulsar, que es el empleador directo de él, pero como Buen Comienzo prohibimos que este sujeto tuviera algún tipo de interacción con los niños. Muy bien, muchas gracias, director. Y justamente son dramáticos los testimonios que se siguen conociendo de estos padres de los menores víctimas. Este es el cartel oficial publicado por las autoridades para la búsqueda de Ismael Lopera, alias Manolo, presunto abusador sexual de niños del hogar infantil en el que trabajaba como auxiliar de nutrición. Padres de los menores víctimas aseguran que fue una reacción tardía, pues logró fugarse. Fue demasiado tarde porque yo pienso que esto desde el primer niño abusado sexualmente, que ellos de pronto tienen conocimiento, yo creo que era para montar orden de captura. Los papás aseguran que no han recibido una oportuna atención médica ni psicológica y los pequeños cada vez están más afectados. Niños que están en este momento psicológicamente asustados, ya los niños salen a la calle, ay, este niño fue violado, este niño fue este niño estudiaba allá donde estaban violando los niños. Entonces la idea es que de pronto pues nos colaboren en ese sentido y que sintamos el apoyo de la alcaldía. En medio de su dolor y angustia, piden justicia y envían un mensaje a su victimario. Cadena perpetua y él sabe que en ese momento si lo cogen o lo llegan a meter a una cárcel, él sabe cómo le va a ir, porque la verdad no merece hacerle esto a estos niños que apenas están empezando a vivir. El jardín infantil permanece cerrado. Paradójicamente conserva el aviso "Yo los protejo", pese a que siguen aumentando las denuncias por abuso sexual. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. 388 colegios públicos de Bogotá están listos para regresar a clases presenciales a partir de este jueves. Algunos profesores se oponen a regresar a las aulas. Luisa Fernández, ¿cómo será este regreso a clases?
Luisa, buenas tardes. Se va a garantizar la presencialidad a todos los estudiantes de los 388 colegios públicos que regresarán a las aulas mañana. Sin embargo, esto se va a hacer de manera escalonada por temas de protocolos sanitarios. 2.139 instituciones de todos los niveles en Bogotá cuentan con los protocolos de bioseguridad aprobados, es decir, el 98.2%. Tan solo 12 están atrasadas en el proceso. Bogotá tiene de sus 400 colegios, 12 con dificultades que esperamos sean solucionadas en las próximas 2 semanas. Tenemos un plan de choque concreto para esos colegios. Mañana 388 colegios públicos recibirán nuevamente a sus estudiantes en las aulas. Entonces tenemos distanciamiento y aforo, 1 metro, tenemos las condiciones de bioseguridad. Bogotá es la única ciudad del país que ha asignado una persona del sector salud para cada uno de los 400 colegios. Este regreso se dará en medio de plantones por parte de los sindicatos de educadores, quienes afirman que los parámetros sanitarios establecidos en la resolución 777 del Ministerio de Salud son insuficientes. Además, rechazan la directriz de la cartera de educación que determina la presencialidad de estos profesionales en las instituciones. Aquellos maestros y maestras que tengan que prestar su servicio educativo de manera presencial lo tienen que hacer, si no, pues tendremos que hacer todo el proceso administrativo del ministerio, que incluye obviamente el no pago, el no reconocimiento de esos días no trabajados. Por otro lado, los estudiantes que no puedan volver al claustro por temas de salud o por decisión propia, se les aplicará la estrategia Aprende en Casa, a través de la virtualidad, televisión, radio o guías. Estaremos atentos a este regreso. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Mientras avanza el proceso de vacunación, Colombia superó la cifra de 110.000 fallecidos por COVID. Estil Vengas tiene el más reciente informe del Ministerio de Salud. Stig, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues ya son 110.000 vidas las perdidas a causa del contagio con COVID-19. Colombia sigue ocupando el puesto número 10 por muertes totales y el puesto número 9 en todo el mundo por total de contagios. 26.721 nuevos contagios confirmó el Ministerio de Salud en su último informe. A la fecha han contraído COVID-19 un total de 4.402.582 personas. Los casos activos bajaron a 166.093. Los casos más recientes se presentaron en Bogotá con 8.495, en Antioquia con 2.458 y en Cundinamarca con 1.922. Los fallecidos reportados este martes fueron 553. En total ya han muerto por COVID-19 110.019 colombianos. Los recuperados aumentaron con 37.904 para un total de 4.113.917. Las pruebas procesadas fueron 68.147. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. 3 de julio, 26.928 contagios, 591 muertes. 4 de julio, 26.265 contagios, 588 muertes. 5 de julio, 25.366 casos, 570 muertes. Ayer, con 26.721 casos, 553 muertes. Redada contra la extorsión en el país. Más de 240 personas fueron capturadas en las últimas horas por parte del Gaula de la policía. La Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, logró capturar a los integrantes de un grupo delincuencial organizado que tenía atemorizados a los comerciantes en el Valle. De acuerdo a las investigaciones, estarían instrumentalizando a menores de edad para cometer homicidios a las personas que no pagaban altas sumas de dinero. Una de las grandes afectaciones que se produjo gracias a la infiltración de nuestros hombres y mujeres a las estructuras criminales, logramos la captura de 12 personas a través de nuestra gran operación Tercera Generación. Esta afectación se presentó en la ciudad de Cali. Todo un mega operativo se llevó a cabo en Bogotá, Cali y en 24 departamentos para dar captura a 244 personas dedicadas a extorsionar a incautos ciudadanos. La estructura criminal que delinquía en esa jurisdicción se dedicaba no solamente a la extorsión, al concierto para delinquir, sino también a los homicidios
y al tráfico de estupefacientes. La banda más peligrosa y desarticulada en medio de esta redada sería la denominada Tercera Generación. A esta se le atribuye la ejecución de 3 homicidios en la Comuna 1, en la capital del Valle. El grupo delincuencial, a través de sus acciones criminales, habría logrado recaudar entre 2020 y lo que va de este año unos 300.000 millones de pesos. Desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y ante la polémica por el cobro del espacio público para comerciantes, la alcaldesa Claudia López echó para atrás este cobro y arrancaría solamente en el 2022. Tras los reclamos de los comerciantes, el distrito decidió aplazar el cobro por el uso del espacio público que estaba previsto para octubre de este año. Este año Bogotá Cielo Abierto será siendo gratuito y sin cobro, pero hemos acordado también que el año entrante, cuando ya hayamos logrado superar, ya podemos empezar el cobro gradual y progresivo por la ocupación y explotación económica del espacio público en Bogotá. La mandataria también se refirió a la polémica reunión que sostuvo con 15 jóvenes de primera línea. Querían hacer una reunión conmigo sin cámaras, sin luces, sin show, solo para escucharnos, ni siquiera para pactar nada. Yo no tuve ningún inconveniente, así la hicimos. Hemos hecho muchas y vamos a hacer más. Y sobre las críticas que ha recibido por dialogar con encapuchados, fue contundente. Los jóvenes tienen derecho a expresarse y a vestirse como quieran. No seré yo quien les diga ni cómo piensen ni cómo se vistan. Me parece que los jóvenes lo que están reclamando es respeto, es escucha y eso vamos a seguir haciendo. Finalmente, y sobre el regreso a clases presenciales a partir de mañana en la capital, López hizo un llamado a los dirigentes sindicales a que reconsideren la protesta y no antepongan sus intereses personales a la educación de los niños y niñas en Bogotá. En Buga, Valle del Cauca, las autoridades intervinieron la vía panamericana luego de que un grupo de personas intentara bloquear la carretera. Sebastián Bedoya con el reporte desde la capital del Valle. Sebastián. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. De acuerdo con el reporte de las autoridades, 2 policías resultaron heridos durante esta intervención. Por fortuna, ningún civil resultó lesionado durante esos enfrentamientos. 2 policías heridos y civiles afectados por los gases lacrimógenos dejan los fuertes disturbios en el sector de Uninorte cuando algunos manifestantes intentaban bloquear el paso vehicular por la vía panamericana en el municipio de Buga, Valle del Cauca. Se sabe que yo no grabo a los muchachos nunca, antes que un grupo aproximado de 50 personas intentó bloquear esta importante vía nacional. De manera inmediata, nuestras unidades especializadas de tránsito y transporte y el SMAT llegaron al lugar para retornar la movilidad y restablecer los derechos y libertades de los ciudadanos que hacen uso de esta importante vía nacional. Tras un reciente Consejo de Seguridad, las autoridades indicaron que no permitirán nuevamente obstrucciones en las vías del departamento. Que no vamos a permitir que vuelva a pasar lo que sucedió el 28 de abril. La Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército mantendrán la presencia activa que han tenido en los últimos 2 meses para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la libertad de los bayunos y particularmente aquí en la ciudad de Cali. También anunciaron que la asistencia militar con más de 5.000 hombres continuarán sobre los corredores viales de la región. Y en otras noticias, las autoridades en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, están en alerta por un posible reclutamiento infantil por parte de grupos armados ilegales. Las autoridades en el municipio de Tuluá, centro del Valle, están en alerta y denunciaron tener información sobre la intención del ELN y la disidencia Dan Izquierdo de las FARC para reclutar menores de edad. Tratando de sonsacar, de llevarse jóvenes al accionar violento de esos grupos. El llamado es que esté atento. Si usted, padre de familia, detecta que su hijo cambió de amistades últimamente, detecta que sale a horarios no convencionales, detecta cambios en él, pues averigüe, hable con su hijo. Hicieron un llamado urgente, en especial a padres de familia, para que estén atentos a los menores. Reiteramos el llamado para que los padres de familia o acudientes de los jóvenes de Tuluá, tanto la zona rural como urbana, a que estén muy atentos a cualquier circunstancia que pueda generar peligro de instrumentalización o reclutamiento de jóvenes. Esta situación se estaría presentando en zonas vulnerables y rural del municipio.
Las autoridades insisten en la importancia de denunciar estos posibles casos de reclutamiento infantiles. Por ahora, la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. La mitad de Cartagena está sin servicio de agua potable por la rotura de un tubo madre. La rotura en un tramo de la tubería matriz provocó la emergencia que dejó desde pasada la medianoche al 50% de la ciudad sin el preciado líquido. Hay unas máquinas que son de ingeniería, como taladro de fuerza, todos están mojados y están dañados, eso definitivamente está dañado. Varios locales que se encuentran en el sector resultaron inundados y con pérdidas superiores a los 50 millones de pesos. Nosotros desde la madrugada nos enteramos que había habido una rotura de un tubo aquí que había vuelto a estallar aquí en el sector Ceballos. Esta mañana cuando ya venimos, que encontramos todo eso lleno de lodo y todo eso, que abrimos el local, encontramos que todo esto estaba lleno de agua. Aproximadamente estaremos finalizando tipo 4 de la tarde y en horas de la noche se restablecerá totalmente el servicio en la ciudad. La situación ha puesto en aprietos a miles de familias que quedaron sin agua para poder realizar las actividades diarias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y no olvide nuestra emisión central a las 8 de la noche. Que pasen una feliz tarde.